Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión de los dones del Espíritu Santo. Estábamos la vez pasada hablando del don de consejo. Vamos ahora a abordar el cuarto don, que es el de fortaleza. Entonces recordemos que hemos visto, verá, cómo estos dones nos van ayudando precisamente a vivir en la santidad, el acercarnos a Dios, el comprometernos más con Él. Y entonces, primero pues era la sabiduría, ¿verdad? Saborear, degustar las cosas de Dios. Luego el siguiente paso era comprender la palabra, entender el proyecto de Dios. El tercero era el consejo, que era, ya cuando uno va entendiendo la palabra, pues tratar de descubrir precisamente hacia dónde, ¿verdad?, debemos de encaminarnos, ¿no? Porque el que empieza a vivir el proyecto de Dios, bueno, pues empieza a tener opciones en la vida y generalmente son buenas. Y de las buenas hay que escoger la mejor. Y ahora viene el don de fortaleza. Pues ciertamente esta es la consecuencia de lo anterior. La persona que elige lo que Dios le propone, pues a veces trae problemas, ¿no? A veces trae dificultades, a veces trae persecución, a veces trae señalamientos, a veces trae estragos. Y es ahí donde entonces interviene Dios para tener fortaleza, ¿verdad?, para no decaer en esos momentos difíciles. Podríamos definir nosotros, ¿verdad?, que si quisiéramos el don de fortaleza, diciendo que el don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar, por instinto del Espíritu Santo, toda clase de virtud heroica con invencible confianza para superar los mayores peligros o dificultades que pudieran surgir. Entonces, ¿qué es la fortaleza? Entonces, es un don, primero, que fortalece o que robustece el alma, primero que nada. O sea, es un don que nos viene a dar fuerza, ¿no?, a elevar nuestras fuerzas, ¿no? Por eso dice robustecer, o sea, nos llena de fuerza, ¿no?, nos capacita para tener mayor fuerza, primera categoría. En segundo lugar, dice para practicar por instinto del Espíritu Santo. Entonces, es algo que nos fortalece en el alma, pero que nos va guiando el Espíritu Santo. O sea, nos hace seguir adelante, pero no porque yo quiera, sino porque es el Espíritu Santo el que me va empujando, ¿no? Es el Espíritu Santo el que me va guiando, es el Espíritu Santo el que me va orientando para alcanzar las metas que yo estoy buscando, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dice, con toda clase de virtudes heroicas. Es decir, lo que viene a ser el don del Espíritu Santo de la fortaleza es a fortalecer o a robustecer las virtudes. Podemos decir que las viene a ser heroicas. ¿Qué es una virtud heroica? Bueno, cuando uno lleva una virtud al máximo grado, eso es un grado heroico, ¿no? O sea, no solamente tengo un poco de fe, no solamente tengo un poco de esperanza, sino la tengo en totalidad, la tengo en plenitud. Y entonces, si la tengo en totalidad, es en grado heroico, ¿no? En grado heroico, ¿no? A eso se refiere en grado heroico. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la virtud que ilumina el don de la fortaleza? Pues curiosamente la virtud de la fortaleza. Existe la virtud de la fortaleza, así como existe la virtud, ¿verdad?, de la fe, la virtud de la esperanza, ¿verdad?, de la prudencia, decíamos la vez pasada, ¿no? También está la virtud de la fortaleza. Y entonces el don de la fortaleza, ahora sí que, y en primer lugar, viene a fortalecer o viene a animar, viene a iluminar la virtud de la fortaleza. Ahorita vamos a explicar la diferencia entre las dos. Pero no solamente a la fortaleza, también viene a iluminar a todas las virtudes. El don de la fortaleza viene a iluminar todas las virtudes, de manera especial a la virtud de la fortaleza. Dice, y viene entonces a todas las clases de virtudes heroicas con invencible confianza. O sea, quiere decir que cuando llega el don de la fortaleza, tenemos confianza en Dios. ¿Por qué alguien puede tener el don de la fortaleza? Pues porque confía en Dios, ¿no? Porque Dios está con él, porque Dios no lo deja, no lo desanima, al contrario, confía en Dios. O sea, la base de tener fortaleza, ¿cuál es? La base de tener fortaleza es una cosa muy sencilla. ¿Cuál? Precisamente confiar en Dios. Confiar solamente en Dios, es eso. Tengo una confianza excesiva en Dios. Y Dios me va llevando. Cuando el hombre confía totalmente, me va llevando. Ahora bien, decíamos que entre las virtudes cardinales tenemos la virtud de la fortaleza. ¿Cuál sería la diferencia entre el don del Espíritu Santo de la fortaleza y la virtud de la fortaleza? Tiene que haber una diferencia. Son iguales, ¿no? O sea, se llaman, tienen el mismo nombre, pero son distintas. Decíamos, ¿verdad?, en la primera sesión que hablábamos de los dones del Espíritu Santo, que los dones de las virtudes, ¿verdad?, son elementos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, pero que van creciendo si nosotros lo permitimos y van actuando con nuestro consentimiento. Eso habíamos dicho de una virtud.
En cambio, el don del Espíritu Santo es consecuencia de una vida, ¿verdad?, de virtuosa, y por lo tanto ya no es solamente que yo quiera seguir, es Dios el que me va guiando. Ese sería el caso. Entonces, ¿qué sería entonces la virtud cardinal, ¿verdad?, cardinal de la fortaleza? La virtud de la fortaleza es, en general, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es aquella virtud moral que nos asegura para ser firmes y constantes en medio de las dificultades para buscar el bien. Eso es la virtud de la fortaleza. O sea, ¿quién tiene la virtud de la fortaleza? Cuando alguien dice yo quiero hacer el bien y me vuelvo fuerte, ¿verdad?, me aseguro, ¿verdad?, con firmeza y con constancia para hacer el bien, ¿no? O sea, alguien dice quiero ayudar a una persona y a lo mejor alguien se burla, alguien me critica y yo digo no, yo sigo adelante, ¿no? Esa es la virtud de la fortaleza. Yo me empeño, yo voy a seguir adelante, me vale lo que el otro diga, me vale lo que el otro me esté diciendo, yo sigo, ¿no? Y voy teniendo esa perseverancia. Pero la virtud de la fortaleza, todo lo que yo voy haciendo, sí, Dios me va ayudando, pero yo soy el que quiere hacerlo. Yo le digo, Señor, ayúdame porque necesito, ¿no? Señor, ayúdame porque requiero esta fortaleza, ¿no? Y yo soy. En cambio, cuando llega el don del Espíritu Santo, de la fortaleza, ya no soy yo el que estoy siendo fuerte, ¿no?, sino es Dios el que me hace fuerte, aunque yo no se lo diga. Y me va metiendo por lugares que yo menos me imaginaba y voy soportándolos porque Él es el que me sostiene. O sea que la virtud de la fortaleza depende de mi voluntad, de lo que yo quiero. En cambio, en el don de la fortaleza, en el don del Espíritu Santo, no depende ya solamente de mi voluntad, depende de la voluntad de Dios y Él es el que me va guiando, ¿no? Él es el que me va impulsando para seguirlo. Claro, me doy cuenta de lo que hago, ¿no? Que sí que digo, caray, ¿quién sabe qué estoy haciendo? No, sí me doy cuenta, pero es Dios el que va guiando. Es la diferencia. Es decir, en la virtud yo tengo que poner de mi empeño. Entonces, si yo digo de repente, no, yo ya me cansé, yo ya no quiero nada. Claro, porque yo, como la virtud depende de lo que yo digo, si yo en un momento me canso y digo, ya no quiero nada, pues ya no puedes nada. Pero en el don no, en el don ya no te cansas, porque en el don quien te sostiene ya no es solamente lo que tú digas. El don, el que te conduce, el que te guía, el que te ayuda, ¿quién es? El que te ayuda siempre es Dios. Dios es el que siempre te ayuda. Y es distinto ahí. Entonces, una persona que tiene la virtud de la fortaleza se va esforzando, ¿no?, y de repente se cansa y dice, ya no aguanto, qué difícil. El que tiene el don de la fortaleza, pues sí, se empieza a ver las dificultades y sin embargo dice, voy a salir adelante. Y no se rinde, y no se cansa. Ve los problemas, claro. Y sin embargo va viendo cómo tiene la fuerza para soportarlos. En cambio, en la virtud, pues sí llega el cansancio y puede decir, si verá mucho la presión, decir, yo ya no quiero. En el don de la fortaleza ya no, porque decíamos que los dones, ¿verdad?, nos ayudan a la santidad. Entonces, ese es el cuarto nivel de la santidad. O sea, yo ya elegí el camino que Dios me pide, bueno, pues entonces Dios me va sosteniendo. Y así son los santos, ¿verdad? Los santos sufrían cantidad de cosas y sin embargo seguían adelante. ¿Y por qué seguían adelante? Pues porque ya no eran solamente su decisión, no era una opción solamente de su vida, ya habían optado por Dios, era Dios el que los conduce, ¿no? Santa Teresa de Jesús incluso llega a decir, ¿verdad? Pues sí, veía los problemas, veía las dificultades, a veces, ¿verdad?, los veía, ¿verdad?, con sorpresa y sin embargo seguía adelante. Pues sí, seguía adelante porque quien la sostenía ya era Dios. Ya no solamente era su fuerza de ella, era la fuerza de Dios, ¿no? Eso es un camino a la santidad, cuando alguien lo va sosteniendo Dios. Entonces, lo que yo diga aquí de la fortaleza, podemos aplicarlo a la virtud de la fortaleza, pero lo podemos aplicar, por supuesto, al don de la fortaleza, sabiendo que el que tiene el don es Dios quien lo va conduciendo. El que tiene la virtud puede echarse para atrás y decir, no, yo aquí me rajo, ¿verdad? Yo ya no sigo, yo ya me cansé. El que tiene el don de la fortaleza nunca se va a cansar, porque Dios lo va llevando, ¿no? Dios lo va conduciendo. Esa sería la diferencia. Digo, lo que yo aquí explique, ahorita vamos a explicar, ¿verdad?, en general, se aplicaría para las dos. La única diferencia es que el don es Dios quien te lleva y en la virtud eres tú el que vas llevándola con la ayuda de Dios, claro, pero tú puedes frenarlo. En cambio, en el don nadie lo frena porque es Dios el que te va conduciendo, ¿no? Eso sería como más o menos la diferencia. Pero además, no solamente el don de la fortaleza ayuda a la virtud de la fortaleza, también ayuda a todas las virtudes, porque, por ejemplo, la virtud de la fe, ¿qué hace el don de la fortaleza? Pues hace que mi fe sea más fuerte, ¿no?, que yo sea más fiel a Dios, ¿no? Cuando llega un momento de prueba, un momento de crisis, un momento de persecución, el don de fortaleza ayuda a que la fe no decaiga y soy totalmente fiel, ¿no? En el momento de la crisis hago que el don de la fortaleza hace que yo ame más a Cristo y no me rinda, ¿verdad?, por las adversidades de esta vida. O
O sea, el don de la fortaleza ayuda a todas las virtudes a que estén más fuertes, ¿no? A que estén más llenas de energía, vamos a decirlo así, ¿no? Llenas de impulso, ¿verdad? Que no se rindan, las va perfeccionando, ¿no? Les va dando, ¿verdad?, lo necesario para que no se decaigan, sino sigan siempre adelante, ¿no? Ese sería entonces la virtud el don de la fortaleza, ¿no? Ahora, la fortaleza pues la podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios siempre va actuando en el hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le pide a Moisés que libere al pueblo de Israel, ¿no?, que viva este proceso de liberación, pues no es algo fácil, ¿no? No es que luego verá, sí, vamos a liberar. No, pues es por supuesto que es una gran tarea, ¿no? Tienen delante de él una gran tarea, no es una cosa fácil. Liberar a un pueblo, un hombre que se va a presentar ante el faraón, ¿no? Ante el faraón, que es el emperador de los egipcios, y le va a decir, libera al pueblo. O sea, como ¿por qué, no? ¿Cómo un señor y un fulano viene a decirme que los libere? Pues no es fácil, ¿verdad? Es una cosa muy difícil, es una cosa muy complicada, es una cosa que llena, ¿verdad? Que nos llena de duda, ¿verdad? Que nos llena de incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo con el faraón a decirles, como si ahorita yo le dijera a alguien, vaya usted, ¿verdad?, con el presidente y le va a decir, haz esto? Va a decir, no, pues me van a ir a decir de cosas, me pueden hasta golpear. No, pero le dice a Dios, tú no te preocupes porque yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar. Ese es el don de fortaleza. Moisés va a poder hacer todo lo que hizo, no porque Moisés sea muy bueno. Moisés va a hacer todo lo que puede porque Dios está con él. Dios es el que lo fortalece y él se deja guiar por Dios. En ningún momento vemos que Moisés diga, yo no quiero, no. Se deja guiar. Cuando Moisés hace las cosas por sí mismo, porque si lo leemos en el capítulo 2, ¿verdad?, cuando él según ve que están maltratando a un israelita, ¿verdad?, y según él mata al egipcio, ¿no? Esas son sus obras de Moisés, ¿no? Eso es lo que Moisés decidió hacer de su vida, ¿verdad? Y él se creía muy bueno, muy dulce, pero esa es su decisión. Pero cuando ya Dios le pide que ahora sí vaya al pueblo y nada de estar matando gente, entonces ahí sí es distinto, ¿verdad? Entonces ahí sí va a empezar toda una transformación que lo va a llevar a renovar su vida, ¿no? Ahí comienza entonces la renovación de Moisés, que está siendo fortalecido por Dios y va a liberar al pueblo. Y lo va a liberar no porque Moisés sea muy bueno, sino porque Dios le está dando la fuerza para hacerlo. Y así lo vemos. Y así también Dios, ¿verdad?, manda al Espíritu Santo, dice, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento lo pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, en los libros de Jueces, ¿no? Viene el Espíritu y les da fuerza, ¿no? Les da fuerza para liberar, les da fuerza para salvar, les da fuerza para animar. Ahí lo tenemos. Y siempre Dios manda su fortaleza. Siempre. Tendremos muchos ejemplos de cómo Dios va fortaleciendo. Es más, el mismo Jesús hace visible el don de fortaleza, ¿no? El mismo Jesús lo hace visible. El mismo Jesús manifiesta, ¿verdad? El mismo Jesús hace que descubran el don de fortaleza. Recordemos que Jesús tiene la presencia del Espíritu, ¿no? El día que se bautizó y se descendió, ¿verdad?, en forma de paloma. Y entonces ahí estamos hablando de cómo Jesús es portador del Espíritu y por lo tanto portador de los dones, ¿no? Y la fortaleza se ve claramente en la vida de Jesús, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la pasión, ¿no? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del 44 al 46. Dice el Evangelio de Lucas: estaba ya cerca la hora sexta cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Podemos ver entonces, ¿verdad?, aquí en esta frase, ¿no? En tus manos pongo mi espíritu. Son sus últimas palabras según el Evangelio de Lucas, ¿no? Según el Evangelio de Marcos y de Mateo, ¿no? Es Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, dice que sus últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Son sus últimas palabras. ¿Y estas palabras qué significan? Significa que es el reflejo de toda la vida de Jesús, ¿no? Jesús siempre estuvo con el Padre, ¿no? Siempre hacía oración para encontrarse con el Padre, siempre hacía oración para que se encontrara con el Señor, siempre estaba en profunda unidad con el Padre, siempre. Y al final de su vida se le encomienda a su Padre. O sea, toda la vida de Jesús es un relacionarse con el Padre, ¿no? Así lo ve el Evangelio de Lucas, ¿no? Bueno, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Enséñanos a orar: Padre que estás en el cielo. De inmediato, ¿no? El Padre, la relación con el Padre. Y al final de su vida termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Jesús abandona
a los brazos del Padre. Toda su vida ha estado en el Padre, y este momento de la muerte se lo da al Padre. Se lo da al Padre. Eso es esperanza. Digo, esto es fortaleza, ¿no? ¿Qué es el don de la fortaleza? El don de la fortaleza es saber que estamos siempre con Dios, ¿no? Saber que Dios es el que me sostiene. O sea que Jesús, cuando estaba en su ministerio, sabía que su Padre estaba con él. Y ahorita que está ahí en la cruz, ¿verdad?, aparentemente derrotado a los ojos de los demás, aparentemente destruido, ¿verdad?, y está agonizando, está muriendo. Cuando ve que la muerte se acerca, ¿qué es lo que dice? En tus manos pongo mi espíritu. Punto. Esa es la fortaleza. ¿Cómo resistió ese momento? Pues porque sabía que el Padre estaba con él. Eso es la fortaleza. La fortaleza es reconocer que toda mi vida está en las manos del Padre. Es eso. Y el momento más dramático de su vida de Jesús, cuando está muriendo en una cruz, en tus manos pongo mi espíritu. No dice más. En tus manos, o sea, significa siempre has estado conmigo, y aquí en la cruz estás conmigo. Aquí mi misión se termina, pero mi misión te la pongo en tu presencia. En tus manos pongo mi espíritu. Punto. No espera a Jesús más, no espera otra realidad. O sea, Jesús siempre ha confiado en el Padre. Jesús nunca se ha sentido abandonado del Padre. Eso es el don de fortaleza. Esa es la fortaleza. Cuando alguien sabe que en todo momento, por más difícil que sea, ahí está el Padre. Y no porque confiamos en Dios, como Dios el don de fortaleza me tiene que sacar de problemas. No, pues ya Jesús lo dejó en la cruz, ¿no? Porque uno dirá, como tengo el don de fortaleza, me va a dar fuerza para bajarme de la cruz, ¿no? O el Padre me va a liberar de la cruz, ¿no? Me va a desaparecer. No, pues ahí terminó su vida Jesús, ¿no? Terminó condenado a muerte, ¿no? Lo traicionaron, no lo querían, lo veían como un peligro, etcétera, ¿no? Y terminó crucificado. Y ahí terminó. Y no por eso, porque como es el Hijo de Dios, Dios lo va a ayudar, no. Pues ahí estaba. Humanamente no viene Dios a romper las reglas, ¿no? Simplemente ahí muere. Lo importante no es si por qué lo liberó el Padre o no lo liberó, sino lo importante es cómo Jesús confía aún en ese momento cruel, en el momento más terrible de su vida, su muerte. En tus manos pongo mi espíritu, o sea, mi vida, ¿no? Mi vida, la pongo delante de ti. Ese es el don de fortaleza, que aún en el momento más difícil de la vida decimos, en tus manos pongo mi espíritu. En tus manos pongo mi espíritu, no espero más, ¿no? O sea, no importa que mi problema tenga, en tus manos pongo mi espíritu. Es que este problema está bien difícil, es que este problema no me deja ser feliz, es que este problema, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? A ver, aquí está el Padre conmigo, Dios está conmigo, en tus manos pongo mi espíritu. Y Dios me dará la fuerza para seguir adelante. Digo, aquí murió Jesús, claro, pero si lo pensamos bien, digo, ese es el culmen de todo. Jesús aguantó toda la pasión. ¿Por qué pudo aguantar toda la pasión? Pues porque tenía el don de fortaleza, ¿no? Y aguantó todo, ¿no? Y ahí en el huerto de los olivos, ¿verdad?, cuando parecía que se doblaba, y sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahí estaba, ¿no? Sostenido por el Espíritu. Y cuando lo llevan con el Sanedrín y con Pilato y diciendo, ¿cómo es que Jesús aguanta todo eso? Porque tiene el don del Espíritu, de la fortaleza. No, esa es la fortaleza, la aguanta todo, hasta la muerte. En la muerte uno dirá, pues ahí es donde ya dice, no valió la pena. No, en tus manos pongo mi espíritu. Ahí está, punto. Jesús se entrega, toda su vida ha estado con el Padre, y este momento terrible ha estado con el Padre. Nunca dice, Dios ya no está conmigo, de seguro mi Dios me traicionó. No, en tus manos pongo mi espíritu. El don de la fortaleza es eso. Cuando ven los momentos difíciles, la fuerza para seguir adelante. Aquí está conmigo. En tus manos pongo mi espíritu, Señor. No sé por qué está pasando esto, no sé por qué tengo esta dificultad, pero en tus manos pongo mi espíritu. Tú eres el que me vas a guiar, ¿no? Tú eres el que me vas a fortalecer, tú eres el que me vas a iluminar. En tus manos pongo mi espíritu. Se puede apreciar entonces la fortaleza de Jesús de siempre, ¿no? La fortaleza de Jesús demostrando su victoria sobre el miedo a la muerte, ¿no? Y sobre cualquier mal, no solo la muerte, cualquier mal, ¿no? Porque sabe que al final todo está en las manos del Padre. Eso es el don de fortaleza. Saber que todo está en las manos del Padre, que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a abandonar. Ese es el don de fortaleza, ¿no? Descubrir que nunca estamos solos, que Dios nos acompaña siempre. Dios es un Padre que no nos deja. Los problemas de la vida pues pasan, porque los provocamos o porque otros nos han provocado, pero bueno, ese es el drama de la libertad, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios siempre está conmigo, Dios siempre me ayuda, y Dios siempre me va a fortalecer si yo se lo permito, ¿no? Y aún más, ¿verdad? Si lo pensamos bien, en el mismo Evangelio de San Juan, cuando Jesús está despidiendo, ¿verdad?, cuando les dice que ya se va, ¿no?, en la última cena, ¿no?, que de hecho durante estos días entre semana, ¿no?, y de los domingos pasados, hemos oído pequeños pedacitos de cómo Jesús se va despidiendo de sus apóstoles, ¿no?
Jesús se va despidiendo de sus apóstoles, ¿verdad? Desde el capítulo 13, después de que se lava los pies, empieza toda la despedida de Jesús, ¿verdad? Entonces, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 son despedida de Jesús, ¿no? Que algunos luego dicen, es que son las oraciones de Jesús cuando estaba en el huerto. No son oraciones del huerto, son oraciones de la última cena. Son palabras de Jesús antes de subir al cielo, no son palabras antes de subir al cielo, son de la última cena, así lo pone San Juan. Y ciertamente no es un solo discurso, porque si lo vamos leyendo, ¿verdad? Son como diferentes discursos que tenía el autor y los va armando de esa manera, ¿no? Que tiene diferentes referencias, que aquí obviamente no vamos a analizar ahorita, pero en esos discursos de despedida, de alguna manera Jesús toca la idea del don de fortaleza. Y podemos ver algunos pasajes, no todo aquí, ¿verdad? Porque si no nunca acabaríamos, ¿no? Pero podemos ver algunos pasajes del capítulo 16. En el capítulo 16 Jesús va diciendo ciertas cosas que pueden ayudarnos a entender en qué consiste el don de la fortaleza. El primer pasaje sería el capítulo 16, versículo del 13 al 15, ¿no? Y dice Jesús: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y anunciará a ustedes todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho, recibirá de lo mío y les anunciará a ustedes. Entonces Jesús, primero que nada, en la última cena, ¿verdad? En este discurso del capítulo 16, les promete el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tendrá tres funciones, ¿verdad? Dice: Él los guiará hasta la verdad. Él los guiará hasta la verdad. El don de fortaleza es precisamente nunca rendirnos para llegar a la verdad completa. Es lo primerito, llegar a la verdad. En el fondo, ¿verdad? Si los santos hacían ciertas cosas, ¿por qué hacían esas cosas? Pues porque esa era la verdad. La verdad es la voluntad de Dios finalmente, ¿no? Los va a guiar hacia la verdad. Los va a guiar hacia la verdad. Los va a hacer caminar por las sendas de Dios, porque finalmente, ¿cuál es la verdad? La verdad es Dios, ¿no? La verdad es la voluntad de Dios. El Espíritu los va a guiar a la voluntad de Dios. El Espíritu los va a guiar para que alcancen la verdad. Esa es la verdad. Para eso los va a guiar Dios. El don de fortaleza, por lo tanto, es la fuerza que el Espíritu nos da para caminar a la verdad. El que quiera tener el don de fortaleza, ¿a dónde va a ir? A la verdad. Y la verdad es la voluntad de Dios. Y cuando vamos a la voluntad de Dios, siempre va a haber problemas. Cuando vayamos al encuentro de la voluntad de Dios, siempre va a haber dificultades, siempre. Por eso el Espíritu viene con su fortaleza para guiarnos por la verdad. El que camine por la mentira no necesita el don de fortaleza, porque no le va a ir mal en la vida, porque va por la falsedad, no va por la mentira, va por el engaño, va por el embuste. Pero el que va por el camino de la verdad va a tener dificultades. Pues el Espíritu los va a guiar. ¿Y los va a guiar cómo? Fortaleciéndolos, animándolos, dándoles lo necesario para que no se rindan, para caminar a la verdad. El don de fortaleza nos lleva siempre a la verdad, a la verdad. Santa Teresa, decíamos hace un momento, ¿no? Reformó el Carmelo y todo, pues porque esa es la verdad, era lo que Dios quería, que hiciera una reforma, que se dieran cuenta de sus fallas, de sus límites y que volvieran a empezar, ¿no? Es esa la verdad. Que hubo persecución, sí, que tuvo dificultades, sí, que luego estaban diciendo cosas de Santa Teresa, sí, y sin embargo aguantó. ¿Por qué? Porque tenía el don de fortaleza. A nosotros no nos va a pedir eso, ¿verdad? Pero pues a veces ir a la verdad, pues es ir a la honestidad, ¿no? Ir a la verdad a veces es difícil, por la que somos personas que tratamos de hacer el bien y a la gente no le gusta que hagamos el bien. Bueno, pues el Espíritu de fortaleza nos guiará a la verdad. Y luego dice: y no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y lo que ha de venir. Entonces, primero, va a hablar o va a decirles lo que oiga, o sea, lo que ha oído. Más que lo que oiga, es lo que ha oído, ¿no? El Espíritu Santo viene para manifestar lo que ha oído. No es que el Espíritu Santo venga a anunciar cosas que nadie sabía, ¿no? No. El Espíritu Santo va a venir a decir lo que ya conocíamos, porque Jesús ya lo había dicho. El Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús había dicho, y para entenderlo, ¿no? Para eso viene el Espíritu Santo, para entender la palabra de Dios, para entender lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, no solamente para decir, viene a enseñarles algo nuevo, no. El Espíritu Santo viene a recordar lo que Jesús ya dijo y lo entiendan en su tiempo, ¿no? Para eso va a venir el Espíritu Santo. Quiere decir que entonces el don de fortaleza, entonces sí me lleva a la verdad, pero
Para irme guiando por la verdad necesito una brújula, ¿verdad? Necesito una guía, un mapa. ¿Cuál es el mapa que nos da el Espíritu Santo para poder caminar por la verdad? Pues la enseñanza de Jesús. Él les va a expresar todo lo que ha oído. O sea, el Espíritu Santo viene a enseñarnos todo lo que ha oído. El Espíritu Santo viene a hacer visible todo lo que ha hablado el Señor. Entonces Él viene a decir, esto Jesús dijo. Entonces podemos ir a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Nos recuerda cuál es la voluntad de Dios. Y si yo vivo la palabra de Dios, bueno, pues vamos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Dice, y les va a comunicar lo que va a venir. Lo que va a venir no se refiere a conocer el futuro. No, por supuesto que no. No significa que el Espíritu va a venir aquí a decir, el futuro va a ser esto. No son predicciones. Cuando dice Jesús, les va a enseñar lo que va a venir, es más bien una llamada de atención a los creyentes, ¿verdad? Para que entiendan precisamente que lo que va a venir, ¿qué es? La gloria del Hijo. Eso es lo que va a venir, es la gloria del Hijo. No que el fin del mundo y cosas raras. No. Lo que va a venir es justamente la gloria del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo les vendrá a decir, lo que va a venir es, ya viene la gloria del Hijo. ¿Cómo le estás dando gloria al Hijo? ¿Cómo estás viviendo la gloria de Dios? Si estás caminando a la verdad, estás escuchando la enseñanza de Jesús, bueno, pues lo que viene es la gloria del Hijo. Porque estás glorificando a Dios. Pero si estás haciendo otras cosas que ni son la verdad ni es la palabra de Jesús, pues no le estás dando gloria al Hijo, ¿no? Entonces lo que va a venir es algo terrible para ti. ¿Por qué? Porque te estás alejando de Dios. No porque te quiera castigar Dios, sino porque tú mismo no te estás dejando transformar por ello, ¿no? Fíjese cómo entonces, aquí está entonces de entrada, Jesús manda al Espíritu Santo, ¿para qué? Para fortalecernos. Y fortalecernos para caminar a la verdad, para entender la palabra de Jesús, que es la que nos guía, y para recordarnos que nuestra meta finalmente es adorar a Dios, glorificar al Hijo. Ahí está el sentido de todo. Ahí encontramos el sentido de todo. Entonces, ahí de entrada el Espíritu Santo viene para fortalecer a la iglesia. Y luego sigue, ¿no? Si seguimos leyendo, verán, nos saltamos unos versículos. Dice el versículo 19 al 23, ¿no? Dice, Jesús les dijo, ¿andan preguntando acerca de lo que les he dicho? Dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer a punto de dar a luz tiene tristeza porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, no se acuerda ya de su aflicción por el gozo que ha nacido al mundo un hombre. Así también ustedes ahora tienen tristeza, pero de nuevo los veré y su corazón se alegrará y su gozo nadie se los quitará. Entonces Jesús dice, a ver, dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Dice, claro. Dentro de poco no me van a ver, porque ¿de qué está hablando Jesús? Pues de su muerte, ¿no? De su muerte. Jesús está hablando de su muerte, ¿no? Y la muerte de Jesús, pues es la muerte de los proyectos de Dios, ¿no? Cuando la gente, verá, con sus estafas, cuando la gente con sus mentiras, cuando la gente con su corrupción trata de destruir el proyecto de Dios, ¿no? Y la trata de destruir. Dentro de poco no me verán. Y estarán tristes, dice, llorarán y se lamentarán, llorarán y se lamentarán. Y llorar y lamentarse son verbos que se utilizan cuando alguien está de luto, ¿no? Cuando alguien está de luto, llora y se lamenta, ¿no? Llora pues es sacar lágrimas, lamentarse es gritar, ¿verdad? Compungirse, ¿no? O sea, es un símbolo de luto, ¿no? Ustedes llorarán y se lamentarán porque voy a morirme. Claro, pues imagínense vivir con Jesús, ver al maestro que era exitoso y luego verlo crucificado. Pues por supuesto que lloran. Primero porque era pues, su amigo, ¿no? Vivían con él, ¿no? En segundo, porque todos los proyectos que se estaban realizando se destruyen, se vienen para abajo. Llorarán y se lamentarán, dice. Y el mundo, dice Jesús, ¿no? Muy duro, ¿no? El mundo se alegrará. Y el mundo, recordemos que en el Evangelio de Juan, que representa el mundo no quiere decir, ¿verdad?, la tierra, ¿verdad? No, eso no es. El mundo significa aquellos que no reconocen la acción de Dios en su vida. Ese es el mundo, el que se cierra a Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo no creo en Dios, en el Evangelio de Juan eso se llamaría el mundo. Yo odio a Dios, yo hablo mal de Dios, yo blasfemo contra Dios. Eso en el Evangelio de Juan se llama mundo. Yo estoy en contra de Jesús y entonces lo crucifico. Eso en el Evangelio de Juan se llama mundo. El mundo en el Evangelio de Juan representa a aquellos que se cierran a la acción de Dios, cierran su corazón a Dios y dicen, no queremos saber nada de Dios. No queremos conocer su proyecto, no queremos conocer su voluntad. Eso es en el Evangelio de Juan, el mundo. Por eso dice, ustedes van a llorar, se van a levantar,
pero el mundo se alegrará. O sea, los que han cerrado su corazón a Dios se van a alegrar porque muere Jesús, ¿no? Se alegra, por fin se murió Jesús, ¿no? Por fin lo destruimos, ¿no? Por fin se acabó su predicación, ¿no? Se alegrará el mundo. Dice, estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Ese es el don de la fortaleza. Ahí está definiendo Jesús el don de la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La tristeza que puede llegar en un momento que se convierte en gozo. ¿Y por qué en gozo? Porque Dios está actuando en mi vida. Esa tristeza se convertirá en gozo. O sea, no importa, o sea, porque después de la muerte viene la resurrección. Me van a ver de nuevo, van a ver que la muerte no es la última palabra, van a descubrir que la muerte no es absoluta, van a descubrir que la muerte no es total. El mundo se alegrará y ustedes estarán tristes. Porque me morí, porque aparentemente triunfó el mundo. Pero ojo, yo resucitaré y esa tristeza se convertirá en gozo. Quiere decir que, ¿qué es el don de la fortaleza? El don de la fortaleza es la capacidad que el hombre tiene para levantarse y llenarse de alegría, porque por más difícil que sea una situación, por más dolorosa que sea, al final la última palabra la tiene la resurrección. La resurrección. No importa la dificultad que vivamos, siempre triunfará al final la resurrección. No a lo mejor como yo pensaba, pero como Dios piensa, sí. Y siempre la última palabra la tiene la vida, la última palabra la tiene la resurrección. Ese es el don de la fortaleza. Y que mi tristeza se transforme en alegría. Y así son los santos, ¿no? De repente, pues Santa Teresa pues le ganaba la tristeza, a veces, ay, Dios mío. Y sin embargo seguía adelante. Y luego, pues la alegría, la paz. Pues sí, porque Dios estaba con ella, ¿no? Y Jesús pone un ejemplo muy curioso, ¿no? La mujer a punto de dar a luz, ¿verdad? Tiene tristeza, ¿no? Porque le llega la hora, ¿no? Porque va a dar luz un niño, dice. Pero cuando el niño nace, ni se acuerda de su aflicción. Pues sí, ¿verdad? Cuando una mujer va a dar a luz, bueno, pues sí tiene que hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Para que nazca el niño. Dice, pues ya que nace y lo tiene en sus brazos, se olvida de todo lo demás. Jesús hace ver que sí hay momentos de tristeza, de dolor que a veces llegan en la vida, pero tú no tengas miedo, tú sé fuerte, porque al final hay una vida nueva, hay una resurrección. Aquí en el caso de la mujer, a la mujer le dice, tú no te preocupes, ahí tú sí, los dolores de parto son difíciles, pero al final tendrás a tu hijo en tus manos y te llenarás de alegría, ¿no? A eso se refiere Jesús, ¿no? Entonces, Jesús hace ver precisamente que entonces, delante de la tristeza, el gozo verdadero vendrá y devorará la tristeza, ¿no? Porque la última palabra es el gozo. El gozo destruirá la tristeza, ¿no? Es eso. Este es el patrimonio de los discípulos y es el patrimonio para nosotros. El cristiano es alguien que vive en el gozo. ¿Por qué? Porque aunque llega la tristeza, el gozo al final destruirá la tristeza, ¿no? Su tristeza se convertirá en gozo, ¿no? Suprimirá la tristeza, el gozo totalmente, ¿no? Así como la mujer que da luz, también ustedes no se preocupen, porque al final el fruto final de todo será el gozo y la alegría. Pero eso se consigue solamente con el don de la fortaleza. Si ustedes no tienen fortaleza, olvídenlo, ¿no? O sea, el don de la fortaleza hace esto, ¿no? El don de la fortaleza va a hacer que yo nunca me rinda, al contrario, que siga yo adelante, ¿no? Que nazca algo nuevo en mi vida, ¿no? Ese es el don de la fortaleza. Y entonces no debo de rendirme nunca, precisamente porque tengo este don que me fortalece, que me ayuda, que me impulsa, que me ayuda a seguir siempre adelante, ¿no? Y al final del capítulo 16, ¿verdad?, aparece precisamente la conclusión del discurso, y Jesús dice algo muy interesante. Dice Jesús, ¿no?, en el versículo 33, ¿no? Dice, el mundo tendrá tribulación, en el mundo tendrán tribulación, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Fíjense, yo he vencido al mundo. Jesús termina su discurso diciéndole a los discípulos, ánimo, sufrirán persecuciones, sufrirán situaciones complejas, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y he vencido, ¿verdad?, en griego, ¿verdad? Recordemos que el Evangelio está escrito en griego significa he vencido definitivamente, ya no hay vuelta atrás. Si ya lo derroté, si ya lo vencí, la última palabra no la tiene el mundo, la tengo yo, porque yo ya vencí al mundo, ya lo vencí. Sí, podrán tener tribulaciones, ¿verdad? Sí, el mundo es así, pero no importa, el mundo ya está derrotado porque yo ya lo derroté, yo ya lo vencí. Esta es la clave del don de la fortaleza, ¿no? ¿Por qué el creyente puede seguir adelante con alegría? ¿Por qué el creyente nunca se rinde ante las dificultades? ¿Por qué? Pues porque Cristo venció al mundo. Porque Cristo ya lo venció definitivamente, ya no necesita esperar nada. Y si Cristo ya venció el mundo, ya no necesitas hacer absolutamente nada.
Tú ya tienes la fuerza para seguir adelante. Cristo venció al mundo, definitivamente. El mundo seguirá manifestando su odio, ¿verdad? Seguirá manifestando su corrupción, seguirá haciendo visible su destrucción. Pero son patadas de ahogado, porque Cristo ya venció el mundo. Y yo puedo vencerlo todo porque Cristo ya venció definitivamente, ¿no? Y con estas palabras entonces no pretende Jesús venir a darnos palabras de aliento, ¿no? Ay, échale ganitas. No, no, no. Son palabras de cumplimiento. Yo he vencido al mundo. No dice, échale ganas porque al final va a ganar el bien. No, no, no dice al final. Ya vencí al mundo, he vencido. No dice, lo voy a vencer, será vencido. No, no, he vencido, o sea, ya está vencido. O sea, en ese momento ya estaba vencido el mundo. Porque Jesús iba camino a la cruz y él ya sabía, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan, estamos leyendo el Evangelio de Juan ahorita, él ya iba caminando a la cruz, o sea, él ya había vencido el mundo, estaba decidido, porque sabía que allí en la cruz iba a manifestar totalmente la experiencia más profunda del amor. Y el amor vence al mundo, punto. Yo ya vencí el mundo. Entonces no es solamente un aliento, no son palabras de ánimo, son palabras de cumplimiento, palabras de certeza. Cristo ha vencido al mundo. Si Cristo ha vencido al mundo, bueno, pues yo puedo vencer todo, ¿no? Yo puedo salir adelante, ¿no? Puedo vencer las dificultades de esta vida por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido definitivamente al mundo. Ese es el don de fortaleza. ¿Por qué el creyente nunca se rinde? Pues porque Cristo venció al mundo. Por más fiero, por más agresivo que se ponga el mundo, la última palabra la tiene Cristo porque Él ya venció al mundo. Punto. Así entonces este don de la fortaleza, ¿verdad? Nos ayuda a cada uno de nosotros a tener precisamente una energía inquebrantable, ¿verdad? Para seguir adelante, ¿no? Inquebrantable. Nadie lo rompe. Cristo ya venció el mundo. ¿Quién lo va a hacer? Cristo nos ha dado el inicio de algo nuevo. Nada que lamentarse. Hay que seguir adelante. El don de la fortaleza nos ayuda entonces a destruir cualquier tipo de tibieza. Eso ayuda el don de la fortaleza, las tibiezas, ¿no? Lo haré, no lo haré, ¿qué tal si me va mal? No, no, el que tiene el don de la fortaleza ya no es tibio, ya no es de que lo hago o no lo hago, no, lo hago porque lo hago, porque Dios está conmigo, punto, ¿no? El don de la fortaleza hace que el alma sea intrépida, ¿no? Valiente ante cualquier dificultad de la vida, ante cualquier dificultad, es valiente, ¿no? O sea, porque se entrega, porque se da. Aquí en el don de la fortaleza generalmente lo relacionan mucho con el martirio, ¿no? Porque el martirio, bueno, son los mártires que dan la vida. Y uno dirá, ¿y por qué el mártir da la vida? Pues porque tiene el don de la fortaleza, ¿no? No le preocupa ya, finalmente va a dar su vida por Cristo, sabe que hay algo más grande, ¿no? Y se entrega totalmente, ¿no? Hay algo mucho más fuerte, ¿no? Hay algo que le da mucho más fuerza, que le da mucho más ánimo, ¿no? Para seguir siempre adelante, ¿no? Nunca se rinde, sigue adelante, sigue con entereza, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es el mártir, ¿no? El mártir es eso. Por eso, siempre que se habla del don de la fortaleza, luego se llega a hablar del martirio, ¿no? Porque precisamente es el mártir el que tiene en su mayor esplendor, pues la fortaleza, ¿no? Porque no se rinde y va caminando ya en la entrega de la vida. Claro, uno dirá, ¿pero cómo lo hace? Bueno, pues uno tendrá que vivirlo, ¿verdad? Eso sí, no podemos meterlos ahí en los zapatos de ellos, pero ciertamente pues uno se entrega por eso. ¿Por qué decidieron dar la vida? ¿Dónde fortaleza? Dios nos mueve, Dios nos anima y ellos se dejan guiar. Es una cosa increíble, ¿no? Que a algunos Dios les da ese privilegio. No es que el martirio sea una casualidad, ¿no? Porque algunos dicen, pues los mataron y de casualidad fueron mártires. No, aquí no hay casualidades. El martirio es un don de Dios, ¿no? Y si Dios no quiere que haya martirio, no lo hay. No lo hay, ¿no? Por ejemplo, San Antonio de Padua, ¿verdad? San Antonio de Padua, él quería ser mártir, ¿no? Y dijo, voy a ir a tierras donde hay persecución para dar testimonio y ahí voy a morir mártir. Y nunca pudo ir, no pudo ir porque se enfermó y el barco se le fue, pues se enfermó, no pudo ir. Luego quiso ir de nuevo y el barco se le fue, ya no alcanzó el barco. Entonces ya al final dijo San Antonio de Padua, dice, pues ya ¿para qué voy? Pues nunca voy. O sea, Dios sabe quién debe de vivir eso. A él le da la fortaleza para vivir el don del martirio. Y a quienes no. Pues si alguien murió, de casualidad se murió. No, de casualidad no. Ahí estaba y Dios le permitió el don del martirio, punto. Porque si no, Dios le hubiera ayudado para que no muriera mártir, ¿no? Punto, así. Como San Felipe de Jesús, ¿verdad? El primer santo mexicano, ¿verdad? O sea, San Felipe de Jesús, ¿verdad? Por un accidente, ¿verdad? Termina en Japón, en medio de la persecución religiosa y muere mártir. Uno dirá, bueno, pues si no hubiera llegado a Japón, no hubiera muerto mártir. Bueno, pues sí. Pero ya llegó ahí y finalmente pues fue martirizado. Es un don que Dios le da. Algo cuando hablamos del martirio para nuestra cultura se nos hace muy raro, ¿no? Porque nuestra cultura es de la comodidad, ¿no?
Nuestra cultura de que no suframos absolutamente nada. Esa es nuestra cultura de hoy día, ¿no? No sufrir, no agobiarnos, no cansarnos, ¿no? Esa es la cultura que vivimos. Entonces el martirio, el hablar del dolor, del sufrimiento, bueno, decimos, eso no es para nosotros, ¿no? El martirio es otra cosa y nunca la vamos a entender, porque pues para entenderla tendríamos que estar ahí, ¿no? Y entender por qué lo hacemos, ¿no? Y entender cómo nos da Dios la fuerza para enfrentar eso, ¿no? Digo, nosotros no vamos a hacer este martirio, pero ciertamente cada vez que yo trato de vivir el Evangelio, pues es un pequeño martirio, porque siempre habrá alguien que me dirá, estás mal, no lo hagas, ¿verdad? O cualquier cosa, ¿no? O me criticarán. Ahí está el martirio breve de cada día, ¿no? Pero lo importante es dejarnos guiar por Dios para seguir adelante. Ahora bien, esta virtud este don de la fortaleza se relaciona con la bienaventuranza del hambre y la sed de justicia, ¿no? Ya ven que Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque serán saciados. Dice entonces Santo Tomás, esta bienaventuranza se relaciona con el don de la fortaleza, ¿no? Porque cuando alguien tiene el deseo vivo de servir a Dios en medio de las dificultades, ¿verdad? Entonces tiene hambre y sed de justicia, pero el que tiene hambre y sed de justicia es el que quiere servir a Dios. ¿Y cómo va a servir a Dios? Pues con el don de la fortaleza. No, punto, no hay otra cosa, ¿no? Dice Santo Tomás literalmente, ¿no? El que anhela la santidad, ¿verdad? Nunca se sentirá satisfecho en esta vida como nunca se siente satisfecho el amar, ¿no? Es decir, el que quiera ser santo, dice Santo Tomás, siempre estará insatisfecho, tendrá hambre y sed, ¿no? Tiene hambre y sed, porque quiere más, porque quiere vivir cada vez más el proyecto de Dios, porque quiere esforzarse por ser más perfecto, porque quiere esforzarse por transformar su vida, hambre y sed. ¿Y por qué nunca se rinde si tiene hambre y sed? Si nunca se sacia, si nunca alcanza la plenitud, pues porque tiene el don de la fortaleza. El don de la fortaleza me da la fuerza para seguir teniendo hambre, para seguir teniendo sed. Ese es el don de la fortaleza que me ayuda a seguir teniendo hambre y sed del proyecto de Dios. Esa es la santidad. Dice, así como el avaro nunca se siente satisfecho del dinero, siempre quiere más. Dice, pues el santo siempre quiere más justicia, más amor de Dios, más. Y nunca se satisface. Y aunque tenga dificultades en la vida, nunca se rinde. ¿Por qué? Porque tiene el don de la fortaleza. Por eso el don de la fortaleza se relaciona, dice, con la hambre y la sed de justicia. Eso sería en general, ¿verdad? El don de la fortaleza. ¿Cuáles serían los vicios opuestos al don de la fortaleza? ¿Qué se opone a la fortaleza? Bueno, primero que nada, lo que llamaríamos la flojedad natural, ¿no? Eso es, flojedad natural. ¿Qué es la flojedad natural? ¿Qué entendemos nosotros por flojedad natural? Pues el tropezar ante las dificultades de la vida, ¿no? O sea, darse vencido antes de empezar. Eso es la flojedad, ¿no? Eso se opone a la fortaleza, tanto al don como a la virtud de la fortaleza, ¿no? La flojedad natural. Cuando yo digo, ay, no, está bien difícil, eso se llama flojedad natural. Cuando a usted le van a decir, ayúdanos a hacer esta cosa, y alguien dice, ay, no, qué horror. Eso espiritualmente le llamaremos, usted padece de flojedad natural, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a un retiro? Ay, no, que tengo que irme 3 días y me da flojera. Flojedad natural. Cuando alguien le dice, ¿qué les parece si vamos a hacer este proyecto para anunciar, ay, yo ahí no le entro, ¿no? Los apoyo con esto, pero a mí no me pidan eso. Flojedad natural, eso es lo que... Entonces, ¿cómo va a actuar la fortaleza? Pues si tengo la pereza andando de no quiero hacer nada, ¿no? Porque no me interesa, ¿no? Me doy por vencido, ¿no? Ay, no, es que a mí nunca me ha salido esto, ¿no? No, es que a mí... Ya empezamos a poner pretextos. ¿Qué significa? Pues flojedad natural, ¿no? Es eso. Y también se opone, ¿verdad?, el temor desordenado o la timidez, ¿no? Se puede llamar timidez también, ¿no? ¿Qué es el temor desordenado, verdad? Pues precisamente cuando la propia comodidad impide hacer las cosas de Dios, ¿no? La propia comodidad. Cuando decimos, es que hay que perdonar, ay, no, yo estoy muy tranquilo sin perdonar, ¿no? Yo, ¿para qué perdono? Pues sí, así estoy bien, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a hacer alguna cosa? No, porque yo no quiero salir, ¿no? Eso es una timidez o un temor desordenado. O sea, tengo miedo de perder mi comodidad. Entonces, como no quiero perder mi comodidad, pues se opone la fortaleza, ¿no? Porque la fortaleza es la que me da los brillos, me da el impulso para seguir adelante. Pero si desde el principio digo no, porque pierdo mi comodidad, entonces eso se llama temor desordenado o timidez, ¿no? Timidez espiritual, no timidez de que soy tímido y no quiero hablarle a nadie, ¿no? Timidez en el sentido de que digo no, porque yo estoy muy bien aquí, ¿no?
Vamos de misión. Ay, no, porque si voy de misión, me pican los mosquitos, ¿no? Y aquí en mi casa no me pican los mosquitos porque tengo repelente, tengo miedo de perder mi comodidad, ¿no? Entonces, el temor desordenado es cuando tengo miedo de perder mi comodidad, y la flojedad natural es cuando no quiero hacer las cosas porque me doy por vencido desde el principio. Digo, no va a funcionar, esto no va a funcionar, ¿no? Esos serían los vicios opuestos precisamente al don de la fortaleza, ¿no? Y también a la virtud, indirectamente pues vería respecto a la virtud. Entonces, con esto terminaríamos por hoy nuestra reflexión sobre este don. Entonces nos lo dejaríamos aquí, ¿no? Para terminar nuestra reflexión de este día. Entonces, pues para esta semana yo los invito a que hagan su oración, ¿verdad? A la luz de la fortaleza, de este don de la fortaleza. Y pensemos, en primer lugar, cuántas veces hemos dejado que nuestra vida, ¿verdad?, con respecto a los planes de Dios, nos gane la flojedad natural. El darme por vencido, no va a funcionar, ¿no? O cuántas veces hemos tenido timidez, ¿no? Tener miedo a perder la comodidad, ¿no? Para no hacer las cosas de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos dejado que estos vicios nos ganen? Primero. Segundo lugar, habría que pensar cuántas veces he dejado que la fortaleza actúe en mi vida. ¿Cuántas veces he confiado que Cristo ya venció el mundo? Y que yo puedo hacer grandes cosas porque Cristo ya lo venció, ya me dio y si Cristo ya lo venció, tengo la gracia para hacerlo. ¿Cuántas veces he dejado que esta gracia actúe? ¿Verdad? Gracias a que Cristo ha vencido al mundo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe por la verdad, a pesar de las dificultades? ¿Cuántas veces dejamos que nos guíe a la voluntad de Dios? Y finalmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad?, a la luz de esto, de esta verdadera fortaleza, cuántas veces nuestra tristeza se ha convertido en gozo porque me he dejado tocar por Dios? ¿Verdad? Porque hay gente que, por ejemplo, una persona que lleva luto 10 años y todos los días llora, es que se murió mi hijo, pues le falta el don de la fortaleza, porque su tristeza no se ha convertido en gozo. ¿Por qué? Porque no está dejando que el Espíritu lo actúe, que lo ayude a tener fortaleza. La fortaleza nos hace ver, dice Santo Tomás también, ¿verdad?, nos hace ver la vida eterna. Cuando algún ser querido muere, pues claro que nos llenamos de tristeza, es natural. Pero después de 10 años, y no estoy valorando todo lo que tengo alrededor, ¿qué significa? Que me falta el don de fortaleza, ¿no? Y quiere decir que entonces no estoy confiando en la vida eterna. Quiere decir que no estoy confiando en Dios. Estoy confiando en mi tristeza. Porque mi tristeza es lo que le está dando sentido a mi vida, pero no se la está dando Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado que la tristeza se prolongue? O sea, la tristeza llega, es natural, es humana, no digo, se murió hoy mi tío, siento tristeza, bueno, es natural, ¿no? Pero yo digo cuando se prolonga, ¿no? O cuando alguien vive frustrado 10 años, es que mi vida, me traicionaron, me hicieron, y nunca salgo adelante, significa que la fortaleza no ha entrado, ¿no? No ha entrado. Quiere decir que mi temor, ¿verdad? O sea, mi traición o mi miedo a la muerte o lo que sea, se está haciendo mi comodidad. Eso sería un temor desordenado. Porque la muerte de mi ser querido se hizo más fuerte que yo. Y entonces, ¿qué pasa? Esa es mi seguridad, ¿no? Pues me siento seguro extrañando a mi ser querido, llorándolo todos los días, 10 años después, ¿no? Y ya no me comprometo con nadie, pero ya no me comprometo, ¿verdad? Por ejemplo, una mamá que pierde un hijo, ¿no? Por poner un ejemplo ahorita, ¿no? Una mamá pierde un hijo. Y está bien, eso es algo doloroso. Pero después de 10 años y además tiene otros hijos, y a los otros hijos no les hace caso, porque extraña a su hijo. Está haciendo que la muerte de su hijo se vuelva una comodidad, ¿no? Porque se encierra en eso, ¿no? Porque ya no hace nada porque extraño a mi hijo. No atiendo a mis otros hijos, ni los valoro, ni nada. ¿Por qué? Porque extraño a mi hijo. La muerte del hijo se vuelve una comodidad, o cualquier ser querido, cualquier familiar, ¿no? Se vuelve una comodidad, porque me desatiendo de los demás. Por eso, digo, puede haber algo psicológico también, ¿verdad? Habría que ver ahí, entran muchas cosas. Pero a veces se puede convertir en una comodidad para no comprometerme con los demás, ¿no? Y el don de fortaleza pues nunca va a entrar ahí porque yo no quiero tener fortaleza. Ni confío en la vida eterna, ni confío en nada. Confío en la muerte de mi hijo y es lo que me sostiene, ¿no? Confío en que, pues siempre me ha ido mal en la vida. Es que siempre me han traicionado. Es que siempre... Y ponemos comodidades superficiales en lugar de confiar en Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado que la tristeza, ¿verdad?, un fracaso, una debilidad, dure tanto tiempo que se convierta en una comodidad en lugar de que se convierta en el gozo en el Señor? Bueno, pues yo los invito para que hagan esta reflexión a lo largo de estos días, en esta semana, para pues irnos preparando, ¿verdad?, ya Pentecostés que se acerca a la luz de ese don de la fortaleza. Entonces vamos a hacer nuestra oración para concluir.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos para que este don de la fortaleza nos ayude a recordar que tú eres el que nos sostienes y que a pesar de las adversidades del mundo, tú ya has vencido al mundo y podemos seguir siempre adelante. Te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos ayudes y nos des la fuerza necesaria para dar la respuesta que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, hermanos, y Dios mediante nos vemos la próxima semana.